Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Slomka, soy profesor del espacio de Sociología de la Educación en el Instituto de Formación Docente 803. Bueno, hemos dado inicio durante las semanas pasadas a un espacio virtual para manejarnos en esta cuarentena, para por lo menos empezar este curso 2020 y hoy vamos a estar dando inicio a una suerte de clase virtual introductoria a través de este sistema de video y proyección de PowerPoint. Esperamos que esta modalidad no dure mucho tiempo, que sea algo que pronto, bueno, nos dé paso a la presencialidad, a encontrarnos cara a cara, que es mucho más interesante. Pero por lo pronto toca y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Así que, bueno, bienvenidas al espacio y esperemos que sea para ustedes una experiencia enriquecedora. Más allá de eso, y antes de empezar esta breve charla, quería recordar y comentar que nos encontramos en una circunstancia doblemente compleja. Por un lado, por la situación de la pandemia y la cuarentena necesaria, ¿no es cierto?, respecto de esta situación que atraviesa no solo en Argentina, sino a todo el mundo. También por el hecho de que somos empleados públicos provinciales, somos docentes de la provincia y nos encontramos hace 2 meses, en este momento, al día de hoy, más de 2 meses sin cobrar nuestros sueldos, en una situación de conflicto que viene arrastrándose hace bastante y que el hecho de que estemos en cuarentena no la ha apagado, al contrario, de alguna manera se intensificó, dado que los atrasos hacia los trabajadores y las trabajadoras es cada vez mayor. Quería comentarlo porque, bueno, es realmente algo que nos atraviesa, nos define de muchas maneras y hoy, si fuera otra la circunstancia, seguramente estaríamos en la calle manifestándonos. No lo podemos hacer, lógicamente, porque estamos también cuidando la vida propia y la ajena, pero sí, por lo menos no queremos perder la oportunidad de manifestarlo en estos ámbitos, sobre todo porque ustedes también son docentes, al menos tienen el proyecto de la docencia y parte de esto es, por supuesto, defender y luchar por la dignidad de quien trabaja, ¿cierto? Hoy en día seriamente lesionado. Bueno, pasamos, dicho esto, al tema que nos convoca, Sociología de la Educación. Vamos a, bueno, a charlar un ratito, a comentar respecto del objeto de la sociología, respecto de características muy generales e iniciales para empezar el curso, ¿cierto? ¿Qué es la sociología? Esa es una pregunta que nos hacemos inmediatamente, se las he preguntado en el aula virtual, pero no es la única pregunta, es muy difícil hacer solo esta pregunta y dejarla ahí y esperar una respuesta que sea terminante y ya está, ya sabemos lo que es y buenas noches. Hay que acompañarla para entender un poco más de otras preguntas, ¿cierto? Una segunda pregunta indisociable de la primera es ¿qué es la sociedad? Preguntar qué es la sociología remite necesariamente a preguntar qué es la sociedad. Cuando nosotros decimos qué es la sociedad, parece, pero es una obviedad. Es interesantísimo el hecho de que aquello que nos parezca una obviedad, si se ponen a pensarlo un poquito, no resulta tan sencillo de definir o de explicar. De ahí que nuestro trabajo en parte es elucidar estas cuestiones en el transcurso de este curso. Y una tercera pregunta que vamos a desarrollar tiene que ver con el ámbito específico que nos toca, que es la escuela. Entonces nos preguntaremos para qué estudiamos sociología en esta carrera, ¿no es cierto?, en este profesorado de educación primaria. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué queremos estudiar sociología? ¿De qué manera la vamos a aplicar y qué importancia tiene para el quehacer docente estudiar sociología? Esto es un poquito una presentación y parte de lo que nos toca. Entonces vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué es la sociología
y vamos a buscar algún ensayo de respuesta. Acá tenemos una primera, y es solamente una definición, pero que me pareció que es interesante sobre todo para disparar el tema y para seguir charlando. Dice Anthony Giddens se los presento, es un sociólogo inglés contemporáneo, muy reconocido mundialmente, y bueno, él ha hecho esta definición que además la ha expuesto con un interesante ejemplo, del cual no llegaremos a hablar hoy, y él dice que la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Y también dice que es una empresa cautivadora y atrayente. ¿Pero por qué? Él lo es porque tiene como objeto nuestro propio comportamiento, es decir, busca estudiar algo de nosotros mismos. Y eso es lo cautivador para Giddens del proyecto de la sociología, ¿no es cierto? El ámbito de la sociología a su vez es muy amplio. Va desde el análisis de los encuentros domésticos, efímeros, de lo que se da en la vida cotidiana a los procesos globales más amplios a nivel incluso mundial, puede ser, o a nivel social mucho más amplio, a nivel institucional mucho más amplio, o a nivel de Estado. Bueno, siguiendo, eh, decíamos que una pregunta es indisociable de la otra, ¿no? ¿Qué es la sociología? No lo podíamos disociar de una segunda pregunta, que ¿qué es la sociedad? Y acá, bueno, eh, vamos a pensar un poquito más, ¿no? Y vamos a hacer un juego. Tómense ustedes 5 minutos, corten el video por 5 minutos, por 3, 4, 5 minutos y escriban qué es para ustedes la sociedad. Bueno, vamos a suponer que cortamos, se paró el tiempo y ahora vamos a suponer que ya dieron el video, dieron continuidad al video y por lo tanto vamos a seguir con esto. Bueno, pudieron escribir algo, pudieron pensar algo, fueron a Wikipedia, ¿qué hicieron? Bueno, la idea es que lo hagan ustedes mismos, ¿no? Bien, ¿cómo podemos? eh, Perdón, me quedo en la anterior. ¿Qué es la sociedad? Vamos a tratar de hacer un aporte, ¿sí? Hay muchas maneras de pensar esto, pero sobre todo tenemos que pensar que la sociedad se define a partir de esa disciplina que es la sociología y que están haciendo, y que de alguna manera eh, constituye o instituye un cierto objeto de estudio en un tiempo histórico determinado, es decir, en el tiempo en que la sociología se crea. Cuando nace la sociología, ahora vamos a charlar de eso, se instituye la idea de estudiar la sociedad y se le otorgan ciertos atributos a esa sociedad, ¿no es cierto? Independientemente del momento social en que se vive, quiero decir, la sociedad tiene como característica, por ejemplo, que tiene individuos que interactúan, pero no es la única característica, tiene otras características. Por ejemplo, que la acción de los individuos no necesariamente la suma de las acciones de los individuos hace a la totalidad de lo que es la sociedad. No es meramente individuos actuando, porque en la sociedad hay organización, hay instituciones, hay estructuras que preceden a los individuos y que de alguna manera en las cuales los individuos van actuando. Cuando nosotros nacemos, estamos actuando al interior de una sociedad que ya está constituida. Y acá nos incorporamos otro argumento, otro tema que es de interés, se me cae el auricular, que es que hay muchas sociedades, hay distintas sociedades en distinto tiempo y lugar. Por lo tanto, también la idea y la certidumbre de que la sociedad cambia, que las sociedades cambian, que se transforman. Ese es otro de los aspectos que vamos a tener muy en cuenta para entender qué es la sociología, cuál es el objeto de la sociología, de qué se trata esto de sociedad. Ahora sí, entonces, ¿cómo podríamos definir más específicamente a la sociología? Nos preguntábamos, ¿no es cierto? Y al hacer esto hay una cuestión que es ineludible. Eh, yo puedo dar un montón de definiciones. La sociología, dos puntos, anote. Puedo ir a Wikipedia, la sociología es esto, la sociología es aquello. Pero cualquier disciplina, sea de ciencias sociales o de cualquier otro ámbito, en cuanto a ciencias por lo menos, para entender de qué se trata tendremos que estudiar
algo más, que es su surgimiento y los problemas que ha intentado responder. Es decir, cómo surge, por qué surge, cuándo surge y qué problemas intenta responder ese surgimiento de la disciplina y su posterior desarrollo. Bien, surgimiento de la sociología entonces, ¿cuándo surge? ¿Saben cuándo surge? A ver, bueno, si adivinaron, me alegro, o si lo sabían, me alegro también. La sociología surge durante la sociedad industrial, es decir, en la sociedad moderna, ya en pleno capitalismo del siglo XIX. Durante esta época, el capitalismo había dado avances muy importantes, ¿no es cierto? Y vive una fiebre de industrialización y de desarrollo. Esa fiebre que tiene que ver con que se creó la máquina de vapor, se creó un movimiento, digamos, gigantesco de producción y las ciudades también explotaron en cuanto a lo humano, es decir, explotaron en densidad, en demografía, en cantidad de población, hubo migraciones del campo a la ciudad, ¿no es cierto?, en las ciudades europeas, y esas sociedades empezaron a tener un montón de problemas. En ese ámbito, en esa sociedad industrial del siglo XIX, es necesario, de alguna manera, para determinados sectores y sobre todo burgueses, analizar esa sociedad y tratar de explicarla. ¿Para qué? Para corregir aspectos que podían ser complejos de resolver socialmente hablando. Entonces, acá aparece una cuestión de cuáles son las perspectivas en esa época. Hay una clase social que es la que predomina, que es la burguesía. Ustedes recuerden que existió la monarquía, todavía había monarquía, pero básicamente a partir de la Revolución Francesa y en procesos mucho más amplios también, esa monarquía va cediendo terreno y va cayendo, y lo que va predominando es esa clase burguesa, ¿no es cierto? Esa clase sin los derechos históricos tradicionales, pero con un enorme empuje, ¿no es cierto? Y con capital para desarrollar la sociedad a su gusto. Esa clase burguesa es parte, digamos, y además ilustrada, mucho más ilustrada que la clase que la precedió, oligárquica y aristocrática. Esa clase burguesa es la que, de alguna manera, de donde viene eh, esta disciplina, la sociología, pero no solo la sociología, también el estudio de la economía, el estudio de la antropología, varias disciplinas sociales propias de la modernidad surgen en este tiempo. Por otra parte, esta clase y esta sociedad enarbola una enorme fe y confianza en el desarrollo y en el progreso. ¿Sí? Aparece incluso, si ustedes ven, la bandera de Brasil es muy sugestiva, dice orden y progreso. ¿No? El concepto orden y progreso, la idea de una sociedad ordenada y progresando, es algo muy europeo y bueno, muy de esta época. Este, de la idea de que la sociedad avanza hacia algún lado y ese avance hacia algún lado se denomina progreso. Es un permanente mejoramiento, ¿no es cierto? Y una búsqueda o una tendencia hacia cierta perfección. Pero esa perfección en Europa no parecía ser tal, ¿no? A pesar de que, tercer punto, el capitalismo propio de esa sociedad burguesa estaba en expansión, incluso se había expandido hacia todos los confines de la Tierra prácticamente, con colonias en Oceanía, en Asia, en África, en todos lados había parte de Europa estaba con pequeñas colonias, ¿no es cierto?, administraciones coloniales de las cuales extraía productos y con las cuales hacía negocios. Y sobre todo llevaba los productos elaborados por la industria capitalista. Bueno, pero no eran todos rosas y flores, ¿no es cierto? Porque en ese contexto temporal de amplio desarrollo del capitalismo también había conflictos sociales entre la burguesía y la clase obrera. Es decir, había huelgas, había protestas porque la jornada laboral no tenía prácticamente ningún reglamento en las fábricas. Por otra parte, había situaciones de hacinamiento y situaciones sanitarias paupérrimas en las ciudades, ¿no es cierto? Había situaciones, por cierto, sanitarias muy complejas. Eso llevó a que, por ejemplo, se vayan desarrollando estos proyectos de cloacas
en distintos lugares. ¿Sí? La cloaca no es un tema sanitario tan antiguo, o tuvo antecedentes, pero sobre todo se desarrolla mucho en el siglo XIX a partir de las situaciones sanitarias muy complicadas. Y bueno, y esto tenía que ver con el hacinamiento, con la cantidad de población en una ciudad, toda produciendo para el capitalismo, para ese capitalismo que estaba en un avance febril. Bueno, y entonces dentro de esos conflictos, la sociología lo que trata de hacer es, en los primeros años, es explicar esa sociedad que está cambiando y que tiene muchos problemas y que a la vez eh, se articula con estas búsquedas de los burgueses de desarrollarse, etcétera. Y ahí que surge esta disciplina y surge a partir de autores que lo que primero buscan, algunos de ellos, es poner en valor el orden en la sociedad y tratar de explicar ese orden y de alguna manera brindar herramientas para que no haya conflictos. Mientras que otros autores representaban los intereses de la clase obrera y bueno, lo que buscaban era explicar las posibilidades, digamos, o en todo caso las condiciones paupérrimas que se vivían en esa época y tratar de generar propuestas para un cambio social. Vamos entonces a partir de esto a representarles a los primeros autores del curso, que son los padres de la sociología. Cada uno de estos autores tiene una perspectiva totalmente diferente a los otros, pero van a ser nuestra base teórica porque después toda la sociología del siglo XX y parte del XXI que ya llevamos los tiene como referencia ineludible. Es decir, todos discuten a partir de lo que estos autores en el siglo XIX discutieron y generaron entre el siglo XIX y el siglo XX. Bien, el primero que vamos a ver es Emil Durkheim, lo vamos a ver en un video en los próximos días. Junto con el mismo video va a tratar sobre otro autor que se llama Max Weber. Los dos autores son de posiciones distintas, son posiciones diferentes las que tienen y vamos a ver en qué manera son diferentes y a qué conclusiones llega cada uno y qué busca cada uno en su análisis sociológico. El tercer autor que vamos a ver es un poco más conocido posiblemente para muchos, es Karl Marx, el autor del famoso Tratado de Economía Política que se denominó El Capital y que es una referencia para las ciencias sociales en general y para la sociología en particular. Luego vamos a ver otros autores y vamos a ver sociólogos argentinos, sobre todo en la temática de educación. Pero vamos primero a generar esta base conceptual. Cualquier pregunta que les surja de este video la pueden escribir, no hay ningún problema. Y bueno, esperemos que sea claro y que lo hayan podido disfrutar o pasarla lo mejor posible. Nos vemos la próxima y en los próximos días ya les estaremos enviando un trabajo práctico, los textos y el segundo video donde vamos a hablar de Durkheim y Weber. Muchas gracias.